Hola, hoy vamos a meternos en una idea que, la verdad, da que pensar. ¿Pueden las organizaciones, las empresas, tener, bueno, como una personalidad? Casi como si fueran personas. Hola. Sí, es una idea fascinante. Tenemos aquí varios estudios, investigaciones, que exploran justamente esto. Así que hoy vamos a intentar desglosar cómo una organización pasa de ser solo un ¿qué hace? A convertirse en un ¿quién es? Exacto. Y es interesante porque no es solo una metáfora que usamos al hablar, ¿eh? Hay conceptos sólidos detrás. Desde la psicología, el comportamiento organizacional, el antropomorfismo, por ejemplo, nos ayudan a verlas de una forma más, digamos, humana. Investigadores como Ashford, Chinovnov, Brixton han profundizado mucho en esto. Nos muestran que las organizaciones son actores sociales, complejos, dinámicos. Has mencionado el antropomorfismo. Ese es el punto clave de partida, ¿verdad? Justamente. Es esta tendencia que tenemos casi innata de atribuir cualidades humanas a cosas que no lo son. Sí, totalmente. Y lo vemos todo el tiempo. Decimos que una empresa es amigable o innovadora o a veces, bueno, hasta implacable o despiadada. Exacto. Los estudios de Ashford y su equipo lo muestran claramente. Pasamos de fijarnos solo en su función, su industria, el qué hace, a percibir como un carácter, una forma de ser, el quién. Y lo interesante es preguntarnos, ¿por qué hacemos eso? Claro, ¿por qué? Bueno, por un lado, nos simplifica las cosas. Piénsalo, una organización es algo complejo, abstracto. Usar nuestros esquemas sobre cómo son las personas nos ayuda a darle sentido, a entenderla mejor. Ajá, como a predecir un poco cómo va a actuar quizá. Exacto. Pero hay otra razón, y para mí es clave. Satisface una necesidad de conexión social. Nos permite relacionarnos emocionalmente con la organización, aplicar normas que usamos entre personas, como la confianza, esperar cierta reciprocidad. Como si estuviéramos interactuando con otra persona, básicamente. Justo eso, como señalan Ashford y compañía. Y así como describimos a las personas con rasgos, ¿no? Decimos que alguien es extrovertido o responsable, detallista, podemos hacer lo mismo con las organizaciones. Sí se pueden atribuir dimensiones parecidas. Una organización puede ser percibida como audaz, atrevida, que sería algo similar a la apertura a nuevas experiencias en una persona. O quizás metódica, disciplinada. Claro, eso se parecería más a la dimensión de conciencia o responsabilidad. Incluso hay investigadores como Felix Martin que van un paso más allá y hablan de virtudes organizacionales, como la empatía organizacional, el coraje corporativo, conceptos que suenan muy humanos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y aquí me imagino entra fuerte el papel del liderazgo. Definitivamente. El liderazgo es protagonista aquí. La personalidad, los valores de quienes dirigen, sobre todo del CEO y su equipo más cercano, lo que se llama el TMT, el Top Management Team. Bueno, todo eso deja una huella muy, muy profunda en cómo se percibe la personalidad de la organización. O sea que la personalidad del líder tiñe a toda la empresa. En gran medida sí. Hay estudios como los de Colbert, Barrick y Bradley que vinculan directamente los rasgos del líder con la efectividad de la organización. Por ejemplo, un líder con alta estabilidad emocional puede fomentar un estilo de liderazgo más transformacional, que a su vez impacta en el clima y rendimiento. Entiendo. Pero, ojo, esto también tiene sus matices, sus posibles lados oscuros. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Pues investigadores como Galvin, Lange y, de nuevo, Ashford señalan un riesgo. Lo llaman identificación organizacional narcisista. ¿Suena complicado? Lo es. Ocurre cuando el líder empieza a ver la organización casi como un espejo, como una extensión de sí mismo, de su propio ego. Y esto puede tener consecuencias bastante complejas para la cultura interna, para la toma de decisiones. Puede volverse problemático. Entendido. El liderazgo marca un tono, a veces de forma muy intensa. Pero, a ver, si pensamos en organizaciones grandes, con historia, a veces cambian los líderes, pero la esencia de la empresa parece que perdura, ¿no? Muy buen punto. O sea, ¿es solo el líder o hay algo más? Exactamente. Sería un error, y bastante simplista, atribuirlo todo a la cúpula directiva. La personalidad organizacional es también, y yo diría que fundamentalmente, un fenómeno colectivo,
Emerge de la suma, de la interacción constante, de las personalidades, los valores, los comportamientos, de todos los que forman parte de ella. Todos. Desde la persona que está en recepción hasta el director general. Absolutamente todos, desde las interacciones más cotidianas, en la primera línea de atención al cliente, o en la planta de producción, o sí, la persona que mantiene limpio el espacio, hasta las grandes decisiones estratégicas. Todos contribuyan a ese quién es la organización. Aquí es donde entran los estudios sobre personalidad colectiva y algo muy importante que se llama ajuste persona-organización. Ajuste persona-organización. Eso me suena a cuando sientes que encajas en un trabajo, o todo lo contrario, que no tienes nada que ver con ese lugar. Precisamente eso. El PO Fit, como se le dice técnicamente, es esa compatibilidad, esa sintonía entre los valores, la personalidad de un individuo y la cultura de la organización. Ajá. Y las investigaciones, por ejemplo, de Gartner y su equipo, o de Causel y Slaughter, muestran que esa cultura organizacional, esos valores compartidos, esas normas no escritas, esos supuestos básicos sobre cómo hacemos las cosas aquí, eso es, en esencia, la manifestación más clara de la personalidad de la organización. O sea, la cultura es como la personalidad en acción. Exacto. Y se construye día a día, en cada decisión, en cada conversación, en cada proyecto. Es un reflejo del conjunto, no solo de unos pocos en la cima. Es la suma de muchas, muchas partes. Y entender todo esto tiene implicaciones muy prácticas, ¿no? Me imagino que afecta un montón de cosas. Totalmente. Desde cómo una empresa define su estrategia. A ver, una empresa que se percibe como conservadora no va a tomar los mismos riesgos que una que se ve como rebelde o pionera. Claro, condiciona las decisiones. Y también cómo se comunica hacia afuera, su marca, su imagen pública. Por supuesto. Y hacia adentro, ¿a quién intenta atraer y retener? Buscamos trabajar en lugares donde sintamos esa conexión, ese PO Fit del que hablábamos. Queremos sentir que nuestros valores resuenan con los de la organización. Así que sí, tiene implicaciones en estrategia, en comunicación, en gestión de talento, en casi todo. Y hay un último punto que creo que es vital mencionar. Sí, y es crucial. Investigadores como Tasseli, Kilduff y Landis lo subrayan mucho. Esta personalidad de la organización no es algo fijo, no está tallado en piedra. Ah, o sea que puede cambiar. Exacto. Igual que las personas evolucionamos, las organizaciones también pueden cambiar y adaptarse. Un nuevo liderazgo puede marcar un giro, claro, pero también cambios en el mercado, una crisis importante, nuevas estrategias o simplemente la propia evolución de la gente que la compone. Entiendo. Todo eso puede ir modificando gradualmente esa personalidad percibida. No es una etiqueta estática, es un ente vivo, dinámico. Entonces, si recapitulamos un poco todo lo que hemos hablado. Ver a las organizaciones como si tuvieran personalidad, usando esta idea del antropomorfismo, reconociendo la influencia fuerte, a veces muy fuerte, del liderazgo. Pero sobre todo, y esto me parece claro, entendiendo que esa personalidad es una construcción colectiva, algo que tejemos entre todos, día a día, a través de la cultura organizacional. Todo esto nos da una visión mucho más rica, más completa, y diría más útil para entender cómo funcionan realmente. Absolutamente. Nos aleja de verlas solo como máquinas de hacer dinero o como estructuras frías. Las humaniza, en cierto modo. Y nos dejas con una pregunta interesante para pensar, ¿no? Sí, una reflexión final quizá. Si empezamos a ser más conscientes de esto, de percibir la personalidad de las organizaciones con las que interactuamos cada día, piensa en nuestro propio trabajo, las marcas que consumimos, las instituciones públicas o privadas con las que tratamos. Si realmente empezamos a verlas como alguien, con un carácter, ¿cambiaría eso la forma en que nos relacionamos con ellas? ¿Cambiaría nuestras expectativas sobre cómo deben comportarse en el mundo? Es una buena pregunta para que cada quien se la lleve y la piense. ¿Qué esperamos de la personalidad de las organizaciones que nos rodean? Da para mucho. Definitivamente.